un tema dentro de esa serie que estamos estudiando del libro de los Filipenses, que tiene que ver con el gozo. Y gozo cuando las cosas van supremamente bien, pues es muy fácil, ¿no? No hay que esforzarnos. Y veíamos hace 8 días que el Señor, o el gozo del Señor es mi fortaleza, y nos llevaba a aprender a confiar en el Señor, que el que comenzó la buena obra, la iba a ¿qué? A perfeccionar. Y esas cosas nos llevan a estar fortalecidos en gran manera, de que Dios tiene el control de sus vidas, de nuestras vidas en sus manos. Y debe llevarnos a eso, debe llevarnos a ser orientados hacia la confianza y descansar en las manos de aquel que todo lo puede. Hoy deseo hablarles sobre el gozo aún en medio de la dificultad. Aprender a tener gozo en medio de la dificultad. Y hermanos, no es fácil ni es sencillo, pero considero algo. Decía un hombre sobre los derechos inalienables de los hombres. Dentro de esos derechos está el derecho a la vida. Usted y yo tenemos derecho ¿a qué? A la vida. Otro derecho es el derecho a la el derecho a la libertad. Los hombres nacen libres, pero tristemente el pecado ha llevado a que sean esclavizados ellos mismos por el pecado o otras personas haciéndoles daño. Y lo otro es la búsqueda del cumplimiento del propósito, entre comillas. Muchos lo toman como felicidad, pero yo no lo quiero tomar así como tan sencillo, felicidad, porque se torna muchas veces de una mirada egoísta, es decir, sentirme bien. No, es, digamos, el gozo por cumplir el propósito de nuestras vidas aquí en la tierra. Y debemos aprender a disfrutar también el tiempo que Dios nos da sobre esta tierra, hermanos. Aprender a disfrutar de las cosas sencillas que Dios nos da, nos entrega. Muchas veces he leído esta misma ilustración en varios autores, varios libros. Hablan sobre esta ilustración, sobre dos hombres que estaban en un hospital. Uno de estos hombres estaba cerca a una ventana y el otro estaba retirado de la ventana. El hombre que estaba cerca de la ventana tenía un problema pulmonar, y era que los líquidos se le llenaban los pulmones, de líquidos, y tenía que ser drenado. Y el otro también estaba supremamente mal, por lo cual mantenían todo el tiempo acostados y solamente levantaban unos pocos minutos para hacer el drenaje de su pulmón. Y el que estaba cercano a la ventana hablaba bastante con el otro que estaba lejano. Y comenzaron a hacerse amigos, lo que sucede cuando usted está compartiendo una habitación de hospital. Comenzaron a hablar de la familia, de la vida, de los amigos. Y el otro, cuando se levantaba a hacerle el drenaje, él miraba por la ventana. Cuando se iba la enfermera, él comenzaba a contarle, o el otro le preguntaba qué veía. Entonces él veía, afuera hay un hermoso lago, en ese momento hay unos patos nadando, y están pasando una parejita cogida de sus manos. Le acaba de dar un beso él a ella, y le contaba cada día una historia. Luego, está pasando un desfile, hay una banda. Sí, pero yo no la escucho. No, sí. Y así le contaba, y día a día él le contaba historias. Hasta que este hombre comenzó a sentir envidia de decir, bueno, ¿y por qué él está en la ventana y yo no estoy en la ventana? ¿Por qué él tiene el privilegio de ver y yo no estoy viendo absolutamente nada? Y comenzó su corazón poco a poco a llenarse, volverse amargado y decir, eso no es justo. Una noche
el amigo que estaba en la ventana comenzó a ahogarse. Este hombre que estaba al otro lado lo miró y no hizo nada. El otro estaba tratando de oprimir el botón para que viniese la enfermera y no podía. El otro se quedó quieto y no oprimió el botón. Luego, a la mañana viene la enfermera y encuentra a este hombre que estaba cerca de la ventana muerto. Se entristeció, se puso mal y pues lo sacaron. El otro hombre esperó que fuera el tiempo prudente y le pidió el favor a la enfermera que si lo podía pasar a la cama que estaba cerca a la ventana. Ellos con gusto le pasaron. Luego de un instante él comenzó a tratar de levantarse y se incorpora para mirar a través de la ventana y lo único que pudo ver es que al frente había una pared. Dos hombres en el mismo lugar, dos hombres que ven la vida de una manera diferente. Dos hombres que se enfrentan a las dificultades de una manera diferente. Uno decidió hacer feliz a su compañero, porque él pudo haberse imaginado sin tener que comentarle nada al otro. Pero otro lo vio, yo no tengo el privilegio, yo no tengo el derecho, yo no alcanzo esto, porque a mí y todo, y se perdió de alguien que lo puso a hacer películas en sus mentes. Me imagino que ustedes cuando yo les contaban hacían la película del lago, los paticos y toda la cuestión. Y a veces tenemos esa apreciación, queridos hermanos, incorrecta de la vida. Muchas veces pensamos que necesitamos tener cosas para estar feliz. Y esa es una manera errada de ver la vida. Muchas veces pensamos que yo soy feliz porque la felicidad me lo entrega el otro. Ahorita no estoy diciendo que en mi caso mi esposa sea para mí un regalo, una bendición y un complemento, pero yo no puedo esperar que toda mi felicidad, todo mi cumplimiento me lo dé ella. Eso es una carga muy pesada sobre los hombros de otra persona. Ella de una manera romántica, como suele hacerlo, me ha dicho: mi amor, yo sé que usted nunca va a suplir todas mis necesidades, por eso es que yo amo a Cristo. Y yo la entiendo en esos momentos de amor que ella me declara esas verdades. Y es verdad. Yo no puedo suplir toda mi felicidad en ella, porque ella es imperfecta igual que yo. Ella va a cometer errores igual que yo. Un día ella se va a levantar brava y otro día me va a levantar yo bravo. ¿Sí me hago entender? ¿Tú la gran mayoría, amor? No te tires tan duro, mami. No eres así. Y a veces miramos mal porque estamos esperando que ese gozo de nuestra vida, esa felicidad para nuestra vida, queridos hermanos, caiga de lo alto. Me gané la lotería, ¿cierto? Muchas personas tienen ello y ven la vida de esa manera, digamos, no tan de una manera correcta. ¿Y cómo es verlo correctamente? Es aprender, queridos hermanos, a tener gozo sin necesidad de tener nada tangible. Es decir, apreciar el regalo, por ejemplo, de la vida. Apreciar, ahora, por ejemplo, este momento de estar delante de Dios. Eso es un gozo, hermanos. A veces lo quebranta a uno estar ahí y es hermoso. También, queridos hermanos, aprender a abrir espacios en nuestras vidas para tener gozo de Dios, gozo en nuestro corazón. Pero si no le buscamos a Dios, ¿cómo vamos a tener gozo de Dios? Y aún, hermano, es dedicarnos
verdaderamente aprender a vivir gozosamente. Aprender a vivir gozosamente. Y a veces no nos dedicamos a eso porque, vuelvo y le digo, esperamos que nos caiga del cielo, sería la palabra. Muy bien, ¿cierto? Ojalá nos vendieran 1 kilo de gozo. Pues sí, venden gramos de gozo. Y es lo que la gente se mete para sentir tranquilidad y placer. Pero nosotros como cristianos no. ¿Cómo podemos vivir nosotros gozosamente? Cuando andamos en la voluntad de Dios. Cuando disfrutamos cada momento. Cuando no somos desagradecidos por las oportunidades que Dios nos entrega. Cuando quitamos el egoísmo y el pecado en medio de nosotros. Y queridos hermanos, abrazamos lo que Dios nos da. Recuerde que Pablo escribe esta carta estando preso en Roma y en la región de Filipos. Él fue azotado, metido a la cárcel, sacado por una cesta, por una torre, y aún así él dice, qué bendición haber estado en esa ciudad. Entonces nos preguntamos cómo una persona puede tener gozo en medio de unas circunstancias tan difíciles. Por lo cual, queridos hermanos, pues ya les di el título, espero que lo hayan copiado, pero vuelvo y lo dicto. Hoy voy a hablar sobre gozo aún en la dificultad. ¿Por qué gozo en medio de la dificultad? Primero, porque aún en la dificultad vemos la mano del Señor. ¿Están en Filipenses? Espero que tengan la carta abierta. Recuerden que estamos en una serie de Filipenses. Ok. Van a buscar Filipenses, versículo 12, si son ustedes tan amables. 1:12, sí. 1:12. Todavía estamos en el capítulo 1. No hay afán. Lo importante es que el Señor nos encuentre predicando. 1:12. ¿Estamos? Amén. Dice así. Mire lo que habla Pablo. Quiero que sepáis, en pocas palabras, que esto quede claro, que ustedes lo entiendan, que ustedes no se hagan una imagen incorrecta. ¿Qué es lo que él quiere decir? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y Pablo está diciendo aquí, aún en medio de esto que me ha sucedido, metido en la cárcel, por allá en la región del Señor, llevado en un barco, casito me ahogo, luego preso, y aquí me ponen al lado un soldado y todo ya apunta que estaba en el momento donde él literalmente era atado a un soldado que lo cuidaba. Y en medio de esas circunstancias, querido hermano, de no ver las cosas como tan fácil, ¿cierto? Él está diciendo, quiero que sepan, hermanos, ténganlo claro, que esto ha servido para el progreso de las buenas noticias de Cristo. ¿Cómo así? ¿Cómo así que esto le ha servido? Pues él dice claramente que se ha hecho visible o se ha hecho patente Cristo aún en el pretorio. ¿Y qué es el pretorio? Es donde estaba el juzgado, los soldados, donde estaba guardado. Mejor dicho, el caso de él fue tan mencionado en Roma que se hizo conocido. Porque a estos lo juzgaban porque robó, a estos lo juzgaban porque hubo traición, a estos porque era de tal política, a estos de tal cosa, a estos por aquello. Pero ¿por qué? Porque cree en Cristo.
Entonces, claro, suscitó en medio de todos como esa cuestión de qué se trata el tema. Entonces dijo, vean, esto aún sirvió para que Cristo fuese predicado. Y no se lamentó, ay Señor, hermanos, que estoy en la cárcel y acá esto está muy duro. Y no vemos la mano de Dios en medio de las circunstancias que hay dificultad, hermanos. Muchas veces no lo vemos. Muchas veces en ese trasegar de la vida, en medio de ello, se hace muy patente la mano de Dios. Ayer llegó una compañera, yo le contaba a mi esposita llorando a trabajar, porque vio a hermanos venezolanos caminando la vía hacia Cali. Ella paró y pudo lo que pudo, lo entregó a ellos y entró llorando. Triste. Pero yo tengo la confianza que Dios va a repatriar muchos de ellos. Dios va a volver, los va a sacudir, los está forjando y bendito sea Dios que va a levantar una Venezuela de bendición para Sudamérica. Yo quisiera preguntarte, Nidy, con honestidad, en medio de esta prueba que usted ha vivido, en que tú puedes decir, he visto la mano de Dios. Ella dice que ha visto, porque pues estamos saliendo por televisión, o bueno, por internet, y es que es el ver la mano, o digamos el pueblo de Dios, la familia de Dios. Entonces, Dios de eso saca cosas buenas. Aprendemos a amarnos, aprendemos a querernos, aprendemos a quitar, por ejemplo, esa rivalidad que existía entre venezolanos y colombianos. Aprendemos a vernos realmente que somos todos lo mismo, con las mismas necesidades, con el mismo empeño de salir adelante. La palabra, queridos hermanos, progreso del Evangelio, tiene la raíz de la obra que hacían en esa época los leñadores cuando un ejército se iba a mover. Primero que entraban los leñadores, ¡chun, chun, chun! Tumbaban todos esos árboles para que el ejército pasara. ¿Qué está diciendo él? Es necesario muchas veces ser leñadores para que lo que viene atrás suceda. Muchas veces, hermanos, Dios va a utilizar esto, para que la gloria del Señor se muestre, se manifieste. Entonces, en vez de ver Juancho, ¿te haces acá? Con una cara de malo que tiene Juan, ¿cierto? No, da miedo no encontrarse a este muchacho. Vamos, mira, ya haga cuenta que Juan es mi soldado. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Este enemigo romano, incircunciso. Y hacer muchas cosas, ¿cierto? Pero ¿qué aprendió a verlo Pablo? Este necesita a Cristo. No lo vio como un impedimento, sino lo vio como un propósito. Entonces, ¿se imagina cuántos soldados les tocó escucharse el discurso de Pablo? Por eso fue conocido en todo el pretorio. Dirá Gemma, salió ese paisano como que es medio loco, ya habla unas cosas raras. Todo. Pero sucedía que las palabras del Señor no vuelven vacías. Por favor, mire esto. Y voy a poner al soldado que lo lea. Para que no digan que después yo estoy ahí haciendo otras cosas. Vayan al versículo 21 del capítulo 4, la última hoja de Filipenses. El soldado nos lo va a leer. 4:21.
La última hoja. Espere que todos la tengan. Por favor, para que usted se dé cuenta. ¿Listo? ¿Lo lees? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿La casa de quién? Del César. Gracias. Ya, déme libertad, hombre. La casa del César. Imagínese, allá la señora que le hacía las arepas a don César al desayuno con los huevos revueltos, se convirtió. Mis hermanos, especialmente los de la casa de quién? Del César. Y sabemos que en esa época era Nerón, un loco. ¿Sí ve, queridos hermanos, cómo Dios a través de las situaciones que usted y yo vivimos las utiliza para bendecir a otros? Y usted y yo tenemos que aprender entonces a ver la mano de Dios en medio de las dificultades. Y no tanto, Señor, ¿por qué me pasa esto? Sino, Señor, ¿cómo puedo obtener mejores resultados en medio de esta situación? José dijo, vosotros pensasteis mal contra mí, cuando se refirió a sus hermanos que lo querían matar y después lo vendieron. Y él termina diciendo, mas Dios lo encaminó a bien. ¿Quién quitaría, hermanos, que Dios está haciendo esto para moverlo a donde Dios quiere tenerle? Si usted y yo confiamos en Dios, queridos hermanos, debemos aprender a mirar la mano de Dios en medio de todas estas dificultades. Esto redundó para salvación, para que el evangelio llegara, para que aún en César existiese allá adentro quienes proclamaban a Cristo. Aún en el palacio de ese personaje malo y malvado, allá hubo gente que reconoció a Cristo. ¿Usted no le da gozo por eso? ¿No le da gozo a usted, hermanos, cuando a pesar de lo que usted vive y usted está pasando por momentos difíciles, pero tienes esa gota de fe, que cuando llega una persona que requiere y necesita, tú tienes abundancia para él? Por favor, miremos la mano del Señor, porque si no la miramos, nos vamos a quedar entonces en lo que nos hicieron. ¿Por qué estoy en la cárcel? Entonces, a responderme eso, no, está ya en la cárcel. Señor, ayúdame entonces a manejar esto, a salir de esto. Si a ti te hicieron daño, un ejemplo, fuiste violado, violada, tú no puedes, queridos hermanos, quedarte ahí, sino, Señor, sácame de esto. Porque si me quedo ahí, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó? Porque no va a quitar el que haya sucedido. Sino, Señor, ayúdame, sáname. Quiero esto que quede realmente en mi pasado. Porque o si no, ¿qué sucede? Voy a cargar con ese muerto toda la vida. Toda la vida. Entonces, mi felicidad va a depender, que es uno de los puntos que voy a seguir manejando acá. Segundo punto. Vamos a tener gozo aún en la dificultad. ¿Por qué debemos tener gozo en medio de la dificultad? Porque vamos a aprender a manejar los ataques. Y por favor, leamos capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra así. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad,
Cristo es anunciado y en esto me gozo y aún, y me gozaré aún. ¿Qué estaba diciendo aquí? ¿En qué se enfocó él? No es lo mismo de Gálatas. En Gálatas él dijo, malditos los que predican un evangelio diferente. Aquí todo apunta es que estaban predicando el evangelio, bien, pero estaban criticando y señalando en cierta manera a Pablo. Un ejemplo, ellos pudieran haber dicho, acá no nos queda claro, pero conociendo cómo se mueven las iglesias, fácilmente hubieran dicho, si Pablo fuera un hombre de Dios, no estaría en la cárcel. Y ahí usted puede ver, hermanos, porque Dios nos defiende, Dios nos guarda y todo el mundo, amén, amén, amén. Pero Pablo, ¿qué dijo en pocas palabras? De eso yo no me voy a pegar. Si él está predicando que Cristo es nuestro Salvador, si se está predicando la verdad, ¿qué me interesa que hable bien de mí o mal de mí? Me interesa es que él reconozca a Cristo. Y parece que esa gente está predicando, Cristo es la salvación, Cristo es el Mesías. Por él dijo, no me interesa si están predicando que Cristo es el Mesías, que prediquen. Que prediquen. Pero todo apuntaba también, era que él se ganaba un gran reconocimiento entre el pueblo cristiano, entonces otros lo hacían por contienda, porque algunos piensan entonces, porque alguien es más reconocido, estoy perdiendo autoridad, yo quiero ser más famoso, yo quiero que todos vengan a mí, que todos escuchen mi predicación y todo. Y él dice, a mí no me interesa eso, sino que se predique a Cristo en realidad. Lo importante no es el predicador, sino el mensaje que predica. En ese sentido él, vuelvo y lo digo, diferente a lo de Gálatas, para que no quede que podemos aceptar cualquier cosa. Gálatas nos da equilibrio. Si ustedes predican un evangelio que es diferente, sea maldito. Entonces eso nos da el equilibrio. Entonces, queridos hermanos, ¿qué es lo que está sucediendo? Que usted y yo, si no aprendemos en cierta manera, queridos hermanos, como a cernir, a quitar las piedritas de la arena para poder utilizarla en la construcción. Si usted y yo no aprendemos realmente a qué le vamos a parar oído y a qué no le vamos a parar oído, vamos a vivir totalmente amargados. Bueno, María de los Ángeles me entiende. Gracias. Amén. Gracias por ponerme cuidado. Porque si usted le pone cuidado, que le dijeron que tal cosa, eso yo tengo que aclararlo. Y ella le sacaron la lengua, y venga, yo le aclaro. Y le guiñó el ojo, no, hermano, entonces usted está viviendo por los demás. Por el que dirán gracias. Si ustedes vieran lo que hay unos que hablan bien y otros que hablan mal de uno, y sin conocerlo a uno. Eso es tremendo y peligroso, porque algunos son pastores, personas que Dios les ha entregado una responsabilidad y no se miden. Como le pasó a un predicador por allá en México, que le llegó un personaje a un discípulo muy cercano, le tengo la bomba, la última. Mejor dicho, después de esto usted va a quedar destruido. No va a querer volver a esa iglesia. Y él le preguntó, ¿y qué quiere decirme de mi pastor? Él dijo, su pastor es gay. Y le comenta, y el pastor le decía a este muchacho que le comentó, mire lo que me dijeron, pastor. Le decía, es que ni se miden para hablar. Ni se miden, hermanos. Es verdad, y todos daremos cuenta de lo que hablamos. Ni se miden, hermanos. Ni se miden. ¿Y cuántos me acuerdo que una vez nos dijeron, es que ustedes son rebeldes y tal cosa? Y dije, hermanos, si usted no sabe las circunstancias de las situaciones,
y señalan y califican. Porque la gente es sin tener conocimiento de las circunstancias, toman decisiones y la gente se presta el oído para pecar con el otro y participar en el pecado del otro. Entonces por favor, escuche cosas, hermano, sepa qué filtra y qué no. Y si usted tiene duda, dice, lo va a preguntar al pastor. Le puedo decir que usted me dijo, no le diga, hermano, que usted ya sabe, es que nadie sepa, pero le voy a contar algo, para que oremos. No, hermanos. Por favor, hermanos, no viva del qué dirá. No viva. Ahora no estoy diciendo no ponga atención. Hay que poner atención cuando viene una persona que usted sabe que es sabia en el Señor. Le dice, hermano, hermana, cuidado que está por este lado mal. Yo tengo que saber discernir. Pero que tal cosa, que es que allá tal vaina, que usted tal, hermanos, discierna. Si es verdad, preocúpese. Pero si es mentira, hermano, deje pasar. Alguien decía, por eso es que usted ve que el rinoceronte tiene orejitas pequeñas. Con eso es suficiente para mover todo ese volumen. Pero algunos tienen las orejas de elefante, hermanos. Eso hasta se refrescan con ella. ¿Usted ha visto que hay gente que la mueve? Ay, hermanos. Entonces, vamos a aprender a manejar también los ataques. En este caso, a él fueron ataques de que decían esto y lo otro, que dijo, eso no me interesa, que se predique a Cristo y la verdad de Cristo. Amén. ¿Por qué, hermanos, debemos tener gozo en medio de la dificultad? Porque tenemos la esperanza de su propósito, es decir, en medio de la dificultad tenemos pañuelito. Un pañuelito, por favor. Tenemos aún la esperanza de su propósito. Vamos a leer versículos 19 y 20. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Cómo la ve? Él dice, aquí lo que me interesa es el propósito. Tengo la esperanza que Dios culminará su obra en mí. En pocas palabras, ¿qué estaba haciendo Pablo aquí? Separando lo que es esencial de su vida y lo que no es esencial en su vida. Por tanto, él culmina diciendo claramente, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Aquí lo que me interesa es que Cristo sea ¿qué? Magnificado. Entonces aprendió a separar, queridos hermanos, aquellas cosas que valen la pena con aquellas cosas que no valen la pena. Por tanto, él dijo claramente lo siguiente. Hermanos, porque estaba muy seguro, que vuestra oración y la suministración, es decir, lo que el Señor nos entrega, la palabra suministración significa proveer todo lo necesario, porque sé que el apoyo espiritual que ustedes hacen a la causa, intercediendo por mí, y sé que todo lo que me provee el Espíritu Santo resultará en mi liberación. La palabra liberación podemos tomarla en dos maneras. Liberación de salir libre del proceso que él llevaba, libre, es decir, voy a salir de la cárcel. También es el significado de la salvación, la obra de Dios en su vida,
Y él lo deja ver, digamos, en esa esperanza. Dice, bueno, yo tengo una esperanza que de esto voy a salir libre. Sabemos que no, salió libre. Ahora Él lo entrega aquí, porque Él dice claramente luego, conforme a mi anhelo, es que yo no sea avergonzado. Es decir, que el evangelio que yo doy, de cual no me avergüenzo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Ahorita Él reconoce, pero se hace la voluntad de Dios en mi vida, sea vivo o sea muerto. En pocas palabras, Él dice, ¿cómo voy a ser yo condenado por creer en un rey que no es de esta tierra? Por creer en un rey que está en los cielos. Pero sabemos que el corazón del hombre malvado, y también Satanás detrás, hermanos, tenía un personaje de esos como Nerón, que fue un bárbaro, como mató cristianos, como los persiguió, como los llevó a vivir escondidos. Léanse, ¿cómo es el libro de las catatumbas? El mártir de las catatumbas. Un libro que todo cristiano debería leerse. Entonces, queridos hermanos, es aprender a reconocer. Lo esencial de todo esto es que cuando culminemos, como dice él luego a Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, lo único que me queda es la corona de gloria, porque la he sabido correr. Y él le dice luego a él, córrela sabiamente. ¿Qué queda después de todo esto, hermano? La plata que usted haga, usted no la va a llevar. La fama que usted haya alcanzado, tampoco, porque Dios no hace acepción de personas. Allá vamos a ser iguales todos ante los ojos del Señor. Las casas, posesiones, menos. Cuando nos muramos, nada de eso queda. Lo importante es cuando usted y yo nos vayamos con el Señor, qué esencial quedó para presentarnos delante de Él. Por eso no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo haber vivido por Cristo, no me avergüenzo haber tenido a Cristo en medio de mi vida. No me avergüenzo. Por lo cual, entonces terminamos con el último punto. ¿Por qué el gozo en medio de las dificultades? Porque Cristo, queridos hermanos, lo es todo. Versículo 21, la palabra dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una versión que se llama la Biblia Viviente dice así: para mí el vivir significa oportunidades para Cristo y el morir, bueno, eso es mejor todavía. Por eso él dice ganancia. La palabra ganancia significa de un negocio lo que yo obtuve de más. Él dice, para mí entonces voy a ir a disfrutar con mi Señor. Para mí es ganancia. Para él lo esencial era vivir. Para él lo totalitario, digamos, de una vida era vivir. Si yo estoy vivo es por el Evangelio, porque luego lo dice adelante. Si vivo en la carne es para seguir predicando, porque necesitan ustedes, queridos hermanos. Él está diciendo en esa época que les siga enseñando, que les siga predicando. Luego más adelante dice, les voy a mandar a Timoteo. ¿Para qué vive usted? ¿Para qué vive usted? Es una muy buena pregunta. ¿Usted para qué vive, hermano? No, pues para levantarme, comer, tener familia, reproducirme. Pues eso lo hace una bacteria también. O sea, ya nace, crece, se reproduce y se muere. Entonces posiblemente tenemos una vida
exitosa de bacteria. Pero ¿usted para qué vive realmente? ¿Para qué vivo? Y él entendió que la vida tenía ese gran significado. ¿Y qué era ese significado? Para mí, el vivir es Cristo. Es Cristo. Es decir, es la vida. Por eso, si el Señor me deja más tiempo, más puedo predicar de Él. Pero si me voy, téngalo por seguro que voy a estar mejor que en la tierra. Pero yo sé que por usted debo hacerlo. Yo me pregunto, si usted y yo nos fuéramos, ¿será que haríamos falta? Algunos sí, claro, porque ¿quién trae la provisión que traía? Ay, como mi abuela me daba ese picadito de carne con arveja. Ya nadie lo hace, está igual. Sino que cuando diga, verdaderamente uno estaba al lado de esa persona y era bendición de Dios. ¿Qué falta hace? ¿Qué falta hace? ¿Por qué vive usted, hermanos? ¿Por qué vive? ¿Realmente qué lo motiva a usted a respirar? Pues le digo, no estoy diciendo, hermano, entonces usted no trabaje, no consiga cosas. Pues claro, necesitamos. Hay que ponernos ropa. Hay que comer. Necesitamos. Pero ¿es la esencia? No, eso es un medio, hermanos. ¿Para qué vive? ¿Realmente usted para qué está sobre esta tierra? ¿Será que usted es alguien que Dios regaló para bendecir a los que están a su alrededor en el Evangelio, en las buenas nuevas? Creo que sí, hermanos. Lo triste es que cuando lleguemos al cielo vamos a llegar muchas veces o algunos con las manos vacías. El Señor nos dijo, vean, pero no le dio a usted tal persona, no lo puse al lado de tal. Señor, fue que usted me la puso muy dura. ¿Y por qué? Pues usted me puso de soldado a mi suegra. ¿Y por qué no le predicó? Tenemos, queridos hermanos, que vivir para Cristo. Hagámoslo. Y confiemos, Dios es bueno. Dios nos mostrará su gloria. Dios nos enseñará su misericordia. Dios hará obra maravillosa en medio de nuestras vidas. Y Dios usará nuestras vidas para su gloria, hermanos. ¿Cuántas personas no han salido de cosas difíciles y duras, y qué autoridad la que tienen? Porque aprendieron a confiar en Cristo y esa autoridad para hablarle y bendecir a otros. ¡Qué bendición! ¿Qué sería del Evangelio si no tuviéramos a esos héroes de la fe? Si no tuviéramos aquellos Danieles, aún en medio de leones en sus vidas. Si no tuviésemos a los amigos de Daniel en medio de un horno de fuego. Si no tuviésemos, hermanos, ello, ¿cómo podríamos comprender también al que sufre, al que está pasando por momentos de dificultad, para poderle decir, Dios tiene un propósito en tu vida? ¿Cómo decir, hemos pasado por momentos muy difíciles? Hemos pasado por momentos muy difíciles con mi señora. Pero después nos volteamos a mirar y decimos, oiga, no fue tan duro, ¿cierto? Dios ha sido bueno. Y usted le contará a otro y dirá, uy, todo eso, sí.
Y eso tan duro. Y eso no lo aguanta uno. Y dice, no, sí, Dios da la fuerza. Dios da la fuerza. Vamos a salir adelante. Vamos a tener gozo aún en medio de la dificultad, hermanos. Vamos a tener gozo. ¿Cuántos venezolanos no están conociendo a Cristo? ¿Cuántos venezolanos no están conociendo al Señor? Ezequiel nos recibió la revelación estando cautivo en Babilonia. Allá en esa tierra donde decían, colgaremos las arpas. ¿Para qué panderos? ¿Para qué cantar? Confía en el Señor, que aún veré su gloria, decía el salmista. Queridos hermanos, confiemos en las manos del Señor, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Amén. Por favor, de usted decide. Voy a ser un amargado, un hombre que odia a Raimundo y todo el mundo. Cuando nos metan allá al ataúd ni quieran asomarse a despedirse porque está, claro que el muerto no entiende nada, ¿no? Pero usted, mejor dicho, no quito la cara de piedra ni siquiera que los arregla. Y no olvidemos para qué vive. ¿Usted para qué vive? ¿Para qué vivimos? Tenemos retos duros, ¿cierto? Ahí se los dejo. Ahí tenemos retos duros, pero ¿quién quita que usted sea la persona que Dios va a utilizar para que se conozca a Cristo dentro del petróleo y aún la casa de César diga saludos a los hermanos de Filipo? Porque ¿cómo se dieron cuenta? Él les tuvo que haber contado. Amén. Bendito sea nuestro Dios, que nunca nos abandonará y nunca nos dejará. Como dijo Albert Einstein, Dios no juega a los dados. Él lo tiene todo bajo su poder y dominio. Él es Dios y Él es el Señor. Vamos a preparar nuestro corazón para que oremos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfecciona